El 14 de abril de 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un disparo en la cabeza en el Teatro Ford de Washington, D.C. Si bien existe una versión oficial de por qué lo mataron, algunos hechos ocurridos algunos años antes y otros un siglo después indican a que fueron las élites financieras las que organizaron su asesinato. Permíteme recordarte que este presidente fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía, algo que no beneficiaba mucho a los banqueros. Y también debes de saber que la guerra civil empezó poco después de que él asumiera el poder, principalmente debido a que quería abolir la esclavitud, y tenía varios estados esclavistas en contra. En resumen, Lincoln es presidente desde 1861 hasta 1865, año en el que lo matan. La guerra civil de secesión dura desde que Lincoln es presidente hasta unos días antes de su muerte. Y también debes de saber que unos famosos billetes que no agradaban a la banca, llamados greenbacks, se empezaron a emitir desde que Lincoln llegó al poder y dejaron de emitirse justo después de su muerte. ¿No te parece raro todo esto? ¿Es esto una mera casualidad? Pues la verdad, no. Te lo explico. En realidad, el 14 de abril de 1865, el día que mataron a Lincoln, los ciudadanos de Estados Unidos tenían motivos de sobra para sentirse libres y satisfechos, ya que días antes los opositores empezaban a rendir ante el ejército de Estados Unidos. La versión oficial asegura que el autor de este atentado, el actor John Wilkes Booth, lo asesinó porque no estaba de acuerdo con el fin de la guerra y quería reunir tropas para que siguieran la lucha, pero lo cierto es que era un simple peón de la banca. Para entenderlo tenemos que hablar de estos famosos billetes greenbacks. Lincoln quería una moneda libre de intereses y totalmente en manos del Estado, y no de banqueros privados. Sus asperezas con la banca, sumadas a la guerra civil, lo llevaron a crear esta moneda, que aunque no estaba respaldada ni por oro ni por plata, en pocos años logró convertirse en una moneda muy fuerte. Si bien estos billetes sufrieron varias caídas durante la guerra, se empezó a recuperar rápidamente cuando los opositores empezaron a rendirse. Y si ya era una moneda fuerte, entonces, ¿por qué dejaron de emitirla tan solo meses después de que lo mataran? Pues es fácil entenderlo. La bala Lincoln era un claro mensaje para sus sucesores. Como veremos más adelante, el caso John Kennedy tiene muchos parecidos con la muerte de Lincoln, ya que también se enfrentó a la élite financiera y por desgracia también terminó con un disparo en la cabeza. Pero para contarte el caso Kennedy, primero debes entender el caso Lincoln y luego sacar tus propias conclusiones. Lincoln había logrado con estos billetes algo parecido a aquello por lo que lucharon otros presidentes como Andrew Jackson, o sea, oponerse al monopolio de la banca y lograr que sea el Estado el que tenga el control sobre el dinero. No en vano a Andrew Jackson, sí, el mismo que aparece en los billetes de $20, también intentaron matarlo unos 30 años antes que Lincoln, pero fallaron. ¿Por qué quisieron matarlo? Básicamente porque fue el que inició lo que se conoce como guerra bancaria, y fue, atención, el único presidente en toda la historia de Estados Unidos que logró pagar toda la deuda nacional. No en vano, de él se habla como el presidente que mató a la banca. Sin embargo, cuando dejó el poder, los banqueros volvieron a adueñarse del país. Para que lo entiendas mejor, permíteme contarte una analogía. Un doctor para ganar dinero necesita que por desgracia la gente se enferme. Y si no hay enfermos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no ganan dinero. Y los bancos, al igual que los doctores, también necesitan sus enfermos. O sea, deudores, a quienes cobrarles sus intereses. Y si no hay deudores, no hay ganancia. Lo mismo pasa con los países. Las entidades financieras necesitan que siempre estén endeudados. ¿Nunca te has preguntado por qué Estados Unidos, la mayor potencia mundial, es el país que tiene la mayor deuda externa del mundo? En la primera parte te conté algunos datos importantes sobre la Reserva Federal. Y en los siguientes capítulos te revelaré cómo funciona el FMI o el Banco Mundial y por qué casi ningún país puede pagar su deuda. Pero volvamos al tema de hoy. Resumamos lo que tenemos. En 1835 casi matan a Andrew Jackson por haber matado a golpe de buenas decisiones a la banca. En 1865 matan a Lincoln por principalmente oponerse a la banca y emitir los greenbacks. En 1881 el presidente James Garfield quiso seguir los pasos de Lincoln y también fue asesinado. No duró ni 7 meses en el poder. Lo irónico del caso fue que los disparos no fueron fatales en sí y Garfield murió porque los doctores le abrieron una de sus heridas para encontrar la bala y finalmente le provocaron una infección y hemorragias internas. ¿Estaban comprados los doctores? No se sabe a ciencia cierta, pero el hecho no deja de ser sospechoso. En 1901 matan al presidente William McKinley durante su segundo mandato. La élite efectuó otra complicada jugada política haciendo aparecer el magnicidio como obra de otro loco suelto. El asesinato ofrecía a la élite varios beneficios, como eliminar un personaje que nunca fue del todo fiel a los planes elitistas.
¿No me digas entonces que quien mató a Kennedy fue el sistema monetario? Pues sí, y los motivos fueron básicamente los mismos. Pero déjame presentarte la mística orden 11-11-0 y el fragmento de uno de sus discursos donde denuncia las sociedades secretas que gobernaban en ese entonces no solo Estados Unidos como en el siglo XIX, sino ya el mundo entero, tal y como te lo conté en la primera parte de esta serie. No te vayas, que ahora viene lo más impactante. Давайте вспомним.